Hermanos, nos alegra nuevamente saludarlos. Queremos bendecirlos a cada uno de ustedes. Queremos compartir la enseñanza en el día de hoy para ustedes, para edificarnos. Pero antes de eso vamos a leer en el Salmo 106, versículos 4 y 5. Dice así: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítanos con tu salvación, para que nosotros veamos el bien de tus escogidos, para que nos gocemos en la alegría de la nación, de tu nación, y nos gloriemos con tu heredad. Entonces, hermano, en estos momentos vamos a orar y vamos a cantar esa canción que ha sido como bandera a nivel mundial. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta reunión. Gracias por los hermanos que están viendo, Señor, este video, ya que es un medio que nos podemos usar, Padre, para llevar las buenas nuevas de salvación y la edificación de tu pueblo. Señor, mira esta canción, que el Espíritu Santo toque y ministre la vida de cada uno de los que están en línea o con este video, Padre. Gracias, Señor, que en el nombre de Jesús cantamos esta canción que dice de la siguiente manera, Señor. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos. Amén. Para que me goce en la alegría de tu nación. Amén. Y me gloríe con tu heredad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16. Oh, hermano, escucha, esto está poderoso. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, Así es. y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo Amén. entre Dios y todo ser viviente. ¿Cuántos dicen Con toda amén carne que a hay esa sobre la palabra? tierra. Acuérdate, oh Señor. Vamos a levantar nuestras manos y decirle: las naciones de la tierra, acuérdate Que tu favor, sí, Señor, de tu favor y tu amor, Señor, se han derramado sobre el mundo, oh Señor. Gracias, Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate. Vamos a levantar nuestro corazón, vamos a levantar el aliento de nuestras vidas que el Señor nos ha permitido. Señor, gracias. Señor, queremos pedir Agradecemos por la iglesia, Señor. Agradecemos por cada uno de los hermanos que están viendo este video, Padre. Bendícelos, guárdalos, protéjalos. Guarda, Señor, esta nación. Perdona, Señor, por las malas decisiones del presidente, Señor. Haber tomado decisiones retardadas por no era tiempo, Señor, Padre Santo. Pero te pedimos, Padre, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. ten misericordia de Ten misericordia, Señor, de nuestro país. hermano, levanta su voz. Gracias, Señor. Y ahí donde usted Ahí, está, como dice Marco Vida, ahí donde estás, ore y pídele, Señor, que te acuerde de ese pacto, la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Y que nunca fallarás Sí, a tu Señor. palabra jamás. Nunca, Señor, nunca fallarás a tu palabra, Señor. Que te acuerdes de ella, sé misericordia. Gracias, Señor. Con tus amores. Vamos todos unánimes. Dígame. Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate, Señor, de tu favor y tu amor sea derramado, Señor, derramado sobre el mundo. Oh Señor, derrama de tu Santo Espíritu, Señor, en estos momentos. Tu
Acuérdate, Señor. Acuérdate. Sí, Señor. Acuérdate, acuérdate, Padre. Oh, Señor, de las naciones de la tierra, acuérdate de tu favor, Señor, de tu favor y tu amor se ha derramado, Señor, se ha derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate. Es un momento de entrar en la presencia del Señor. Es un momento de entrar en la intimidad del Señor. Recuerda que la palabra de Dios dice que el que esté en la intimidad, Él nos guardará. Señor, gracias. Acuérdate, Señor. Gracias, Señor. En tu bondad. Acuérdate, Señor. Acuérdate, Señor. Acuérdate, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde estás, levante tus manos, Señor, te damos gracias por estos momentos. Gracias porque tú te acuerdas del pacto desde la antigüedad hasta el día de hoy, Señor. Padre, nos preparamos para escuchar tu palabra, Señor. Prepara al pueblo para que tenga oídos espirituales y escuche lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora con nosotros nuestra pastora, que viene hoy con la palabra específica que el Señor ha puesto en su corazón para bendecirlos a ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Maranata, y nos vamos con Jesucristo. Qué alegría volver a transmitirles la palabra de Dios, volver a alimentarles con la palabra de Dios el alma, porque el alma es necesario que la alimentemos. Y en estos tiempos peligrosos, Dios quiere que estemos muy pendientes de nuestra alma y de su revelación a través del Espíritu Santo y de la palabra, para que podamos tomar decisiones muy claves en estos tiempos. Que Dios nos ilumine. Vamos a orar para continuar con la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque aún tu gracia, tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado, por permitirnos estar en el tiempo de la gracia, porque aún la puerta de la salvación está abierta. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos por todos aquellos que aún no han abierto la puerta del corazón para ti, Jesús. Por favor, que en tu misericordia los alcance, Señor. Acuérdate de ellos, para que ellos no vayan a ir a condenación eterna y no sigan andando en este mundo sin esperanza, sin consuelo, confundidos tal vez como ovejas sin pastor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas. Tú eres el maestro de maestros, el amigo, compañero fiel. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Gracias a Dios hemos podido estudiar los 3 primeros capítulos. Hoy, por la misericordia de Dios, continuamos con el capítulo 4. Pero antes de ir a leer este capítulo, recordemos que en los capítulos 1, 2 y 3, Dios le da un mensaje común a todas las iglesias. ¿Cuál es el mensaje común para todas? Es que el que tiene oídos, oiga lo que dice la palabra. Entonces, el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia y es necesario estar atentos. Oiga no es solamente como pasajero, sino oiga es oiga, preste atención, escuche, vea, mire, tenga cuidado. Es una advertencia que Dios nos habla en Apocalipsis. Dice, oiga lo que el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo quiere hablarnos. Entonces es necesario oír. Y ahora en el nombre de Jesucristo les pido, escuchen con atención esta palabra. No es mi palabra, es la palabra de nuestro Padre Dios.
Entonces, gracias a Dios porque hoy podemos seguir estudiando la palabra de Dios. Espero que tengan sus Biblias, sus espadas listas y vamos a leer Apocalipsis 4. Es un Apocalipsis muy hermoso este capítulo porque se trata del trono de Dios, del trono de nuestro Rey, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La adoración celestial. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con corona de oro en su cabeza, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Entonces, vamos a iniciar con el versículo 1. Este versículo 1 nos dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vemos ahí que esa voz que Juan estaba escuchando le dijo muy fuerte, como voz de trompeta: sube acá. Entonces vemos ahí que esta voz era una voz fuerte, autoritaria, que el ángel estaba ahí hablándole a Juan. Él escuchaba la voz, pero él dice que miré, y viene del griego eidos. Eidos significa tener conciencia. Él estaba consciente, y aquí había una puerta que se abrió en el cielo. Y cuando se abre una puerta es para dar acceso, para que entre alguien o para que sucedan cosas buenas. Y esta puerta se abrió allí. Sucedió algo en el cielo, que se abrió esa puerta. En ese momento el ángel estaba aún allí con Juan en el cielo y estaba hablando con él, pero la voz era fuerte, era de trompeta, porque estaban sucediendo cosas a nivel celestial, cosas poderosas que Juan como hombre no podía soportarlo. Entonces, gracias a Dios, porque la voz de él aún podemos escucharlo.
y hay que aprovechar la puerta que Dios está abriendo allí en el cielo. Vemos que debemos representar bien a nuestro Señor Jesucristo para que esa puerta se abra allí un día para usted y para mí. Cuando lleguemos al trono de la gracia podamos representar, estar bien delante de Dios. Porque miremos en San Mateo 25, versículo 10, recordemos que allí en San Mateo 25, 10 sucedió algo diferente. Se cerró una puerta cuando las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, allí se cerró la puerta de la gracia, que ya no había oportunidad, ya se cerró la puerta. Y bendito Dios que aquí la puerta en Apocalipsis 4:1 se abre para las personas que han aceptado la gracia de Dios, el amor de Dios. Esta puerta significa cuando entramos, cuando Dios nos llama en el rapto. Es una puerta que se abre para la iglesia. Ya la iglesia no va a estar más en la tierra, sino que vamos a subir al cielo, allí para habitar con Él, porque Dios quiere que vivamos en santidad y en justicia. Desde Génesis vemos que Dios quiere que vivamos en justicia y en santidad. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto, aún no habían pecado, entró el pecado a la raza humana y luego Dios envió un querubín, y este querubín junto con una espada significaba, el querubín significa santidad y la espada significa justicia. Entonces vemos que de Génesis ya Dios quiere que vivamos en santidad, en justicia. Dios nos ayude a tener esta gracia de Él para poder vivir en esta santidad. Y esa voz como de trompeta, volvemos al versículo 1, le dijo: sube acá, sube acá. Y es una tipología de la iglesia, le está diciendo a Juan que sube acá, pero a la vez está significando como la representación de Juan, representando a la iglesia. Roguemos a Dios que un día también Dios pueda decirnos a nosotros en el rapto: sube acá. Significa que estamos bien con Él, que andamos en santidad, en justicia, que podamos escuchar la voz de Él como de trompeta. Ese día, como dicen Tesalonicenses, que sonará la trompeta. Y esa trompeta debemos escuchar cuando Él nos está llamando para irnos con Él hacia el cielo. Dice así, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, que ahí Juan iba a ver qué iba a suceder allá en el trono del cielo, a nivel espiritual. Vemos ahí que Juan entró en un éxtasis, como entró en un momento en el espíritu. Él ya estaba en el espíritu, pero en la tierra, pero ahí pasó ya al tercer cielo. Por eso Juan entró en éxtasis como cuando alguien ve una visión, sino la diferencia es que él ya estaba en el tercer cielo. Y a Juan se le dice: sube acá. O sea que es necesario, es urgente cuidar nuestra vida espiritual para poder escuchar ese sube acá, y no lo contrario, sino subir significa ir a nivel espiritual más alto. Cada día debemos subir ese nivel, como en búsqueda de Dios, no solamente en este tiempo que estamos tal vez angustiados, o tal vez vemos diferentes cosas, que de un momento a otro el mundo cambió, el planeta está en otro tema, está diferente, todas las cosas han cambiado. Decían personas: nunca hemos vivido esta situación en ninguna generación, tantas cosas, pero vemos que la palabra de Dios se cumple. En San Mateo 24 y 25 dice que la gente correrá de aquí para allá, que muchos tropezarán, que muchos andarán confundidos. Y entonces ese cuadro lo estamos viendo. Llegó el tiempo. Siempre pensamos no, que tal vez no iba a llegar, pero llegó.
las personas que tal vez no creían en Dios, las personas que tal vez se fueron de nuevo al viejo hombre, volvieron al mundo, como se dice, se descarriaron. Descarriarse no solamente es ir a pecar en forma, sino cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, ahí nos estamos descarriando. Entonces es momento de volver para poder... Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Lucas 21:36. Aquí la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Estar siempre alerta, siempre estar examinándome, cómo son mis pensamientos, qué he sentido mal genio, he tenido malos pensamientos, cómo he reaccionado ante alguna circunstancia, tal vez no he tenido la suficiente fe o tal vez he sido egoísta o no le he creído a Dios. Por eso debemos estar alerta, cuidándonos a nosotros mismos. Como dice la palabra de Dios, el que se cree firme, mire que no caiga. Entonces es necesario estar alertas. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice así en San Lucas 21:36. Y en Joel, vamos a leer Joel capítulo 2, del 12 al 17, sin perder Apocalipsis. No perdamos Apocalipsis. Vamos a leer en Joel una palabra muy hermosa. Dice así la palabra de Dios. Aquí debemos clamar misericordia, misericordia, misericordia. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Es momento de pedir perdón a Dios, humillarnos delante de Él. No es momento de estar pensando en otras cosas, sino como dice la palabra de Dios, hay que confesar perdón y arrepentimiento, no solamente perdón, perdón y no cambiar, sino pedirle a Dios que nos ayude con su Espíritu Santo a cambiar. Este es el momento de la gracia. Aún estamos en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia. Recuerden que hemos hablado que después de esta dispensación sigue ya la dispensación del juicio, de la gran tribulación, que ya no hay vuelta de hoja, ya no hay reversa. Así como acabamos de leer, dice que Jehová Dios se duele del castigo. Él no quiere que el hombre sufra, que las mujeres sufran, pero hay un pero: si las personas desprecian a Dios, se alejan de Dios, no le damos importancia a la oración, no le damos importancia a la lectura de la palabra, a obedecerle sus mandamientos, sus estatutos, pues él, con el dolor en su corazón, va a tener que aplicar la disciplina. Y la palabra de Dios es fiel y Él nos da muchas oportunidades. ¿Cuántos años lleva llamando al pecador? ¿Cuántos años lleva de una o de otra manera hablándole? Y las personas no han querido buscarle, no han querido someterse a Él. ¿Cuántas veces hemos hablado a personas, hemos abierto puertas de lugares, puertas de templos, y las personas
preferían otras cosas, preferían lo temporal. Entonces, pero aún estamos en el tiempo de la gracia, aún es día de salvación. Vamos a continuar entonces con el capítulo 4, versículo 2. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vemos ahí el trono. ¿Ese trono de quién es? El trono de nuestro Padre Dios. El trono significa poder, dominio, soberanía. El trono es un dominio eterno. Este trono que habla allí, el apóstol Juan está hablando allí del dominio de Dios nuestro en el trono sentado. Y vamos a ver que allí este trono estaba uno sentado, pero Juan nunca nos dice que era aspecto de hombre, sino que él dice que que se veía allí eran unas piedras preciosas, y le dice jaspe y cornalina. Esas piedras de jaspe significan la santidad, y la cornalina significa el juicio. Entonces, vemos allí que Dios siempre es santo, santo, santo. Vemos allí que también Él ejecuta su juicio. O sea, no solamente es amor y santo, sino también ejecuta su juicio. Hay que tener reverencia en cuanto a este juicio, porque juicio significa ya un decreto, una sentencia. Que Dios nos ayude cuando Él decrete el juicio, salgamos bien librados en este juicio que Él viene a revisarnos. Aquí vemos entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, vemos 17 veces la palabra trono. En estos dos capítulos son muy hermosos porque describen el trono de nuestro Padre Dios. Y Él sentado allí en su trono, con su santidad, lo rodea un arco iris. Y este arco iris no es el arco iris que vemos común y corriente, no, sino que dice aquí la palabra de Dios que este arco iris, semejante en el aspecto a la esmeralda, o sea, la esmeralda son de color verde, y en la Biblia el verde significa esperanza. La esperanza de nosotros, ¿en quién está? En nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre ha amado a la raza humana. El enemigo es el que quiere siempre destruir la raza humana, siempre quiere llevarla a la condenación. Y el hombre decide. Por eso Dios nos dio el libre albedrío. Decidimos destruirnos nosotros mismos, aceptar las tinieblas, o decidimos seguir la santidad y gobernar eternamente con nuestro Padre Dios en el cielo por la eternidad. Es decisión de cada uno. Vamos a mirar este capítulo 4, que Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos. Recordemos que Apocalipsis no va independiente de la palabra de Dios, va relacionado con los otros libros de la palabra de Dios. Y en Éxodo vemos allí de nuevo aparecen las piedras jaspe y cornalina. ¿En qué lugar o en qué momento? Allá cuando el sacerdote tenía vestido su pectoral, llevaba 12 piedras. Y esas 12 piedras significan las 12 tribus de Israel. Y la primera piedra se llamaba jaspe y la última cornalina. O sea, el sumo sacerdote tenía que representar a Dios en santidad, iniciaba con santidad y terminaba con la justicia, rodeado de otros atributos, pero en sí el principal era la santidad y la justicia. Y así mismo en Apocalipsis estamos viendo que el que está sentado en el trono, que es nuestro Padre Dios, también está en plena santidad y en plena justicia. Y recordemos que en Apocalipsis 1:8 estudiamos que ahí dice
la palabra de Dios, que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Vuelve y se repite que solamente Él es el principio y el fin, el que es y el que ha de venir. Según Matthew Henry, las piedras preciosas como el jaspe significa o simboliza santidad y cornalina simboliza la ira o el juicio de Dios. ¿Qué es un juicio? Ya les había dicho, es un decreto, es una decisión que se toma sobre alguien o sobre algo. Pero el pueblo de Dios tiene muchas promesas. El pueblo de Dios tiene la gracia de Dios. ¿La gracia de Dios a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo es que podemos llegar al trono de Dios. Vamos a continuar entonces. Estamos que alrededor del trono, dice así, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de una esmeralda. Recordemos que el arco iris significa el pacto de Dios con el hombre, la esperanza. Cuando Dios destruyó a la tierra en el diluvio, entonces Él colocó el arco iris en representación, en una promesa que nunca volvería a destruir la tierra en agua. Recordemos, en agua. Pero vemos ahí que ese es un pacto de misericordia. Y actualmente para la iglesia tenemos un pacto de misericordia. ¿Y cómo? ¿Y a través de quién? Pues a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, allí Dios estableció de nuevo el pacto de la misericordia, porque ya el anterior pacto de Noé ya había sido, ahora es mejorado. ¿Cómo? Con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias a Dios por esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre, porque dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No vale nada ni nadie, ni ningún santo, qué pena, pero la palabra de Dios dice que solamente con Jesucristo podemos tener ese acceso, tenemos ese permiso de llegar al Padre, ese poder. Entonces miramos en Hebreos 4:16, esta palabra tan hermosa de Hebreos 4:16, busquemos y leamos. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta palabra es tan hermosa porque dice que usted y yo aún podemos acercarnos al trono de la gracia. ¿Cuál es ese trono de la gracia? El ir ante el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confesarle perdón por nuestros pecados y arrepentirnos sinceramente. Y dice que podemos ir a este trono sin miedo, sin temor, dice confiadamente, como ese hijo que se acerca a su padre que lo ama, a su madre que lo ama, que lo cuida, lo protege. Así mismo podemos llegar ante el trono de la gracia. ¿Y para qué? Para hallar esperanza, para hallar consuelo. Dios es tan lindo, Dios es tan bueno, que aún podemos ir a este trono en medio de estas circunstancias, en medio de todas estas angustias, en medio de todas estas dificultades. Cada uno tiene diferentes dificultades, diferentes, algunos tendrán poquito, otros tendrán diferentes otros niveles o diferentes situaciones, pero en todas ellas dice que podemos alcanzar el oportuno socorro. O sea, es algo en el momento ya que Dios nos da su socorro. Agradecerle a Dios por esta palabra tan hermosa. ¿Y de quién me están hablando aquí? En Hebreos 4:16 hablan nada menos que del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Los versículos anteriores está hablando de nuestro Señor Jesucristo como el sacerdote,
el que intercede ante el Padre. Y esta palabra me llena de alegría, de esperanza, que le doy muchas gracias a nuestro Padre Dios, porque es una palabra muy bonita de consuelo realmente, que Él está esperándonos, que vayamos al trono de la gracia, vayamos postrados ante Él, le confesemos todo, Él nos comprende y no abusemos. Hay personas que dicen, entonces como Él me ama tanto, pues voy y peco y le pido perdón y vuelvo y peco y le pido perdón y sigo así. No, tampoco es así. Porque también la palabra de Dios dice que un día la puerta de la gracia, estamos hablando del trono de la gracia, pero un día la puerta de la gracia ya se cierra, o sea que ya no va a existir ese trono de la gracia, ya sigue ese juicio que viene para la tierra y para todo el que rechazó a Dios. Entonces tampoco a Dios lo vamos a coger como algo que no vale la pena o alguien que no cumple lo que promete. Él cumple, sea lo bonito o sea lo feo, pero llega. San Mateo 24-25 lo estamos viendo todos los días a través de las noticias. Usted mire, San Mateo 24-25 está cumpliéndose. Ezequiel está más que cumplido. Daniel está cumpliéndose. Todos estos libros de la palabra de Dios están cumplidos, hermano. Entonces, Dios no miente, Dios es fiel a su palabra. Más bien ir al trono de la gracia, les recomiendo con mucho amor, con mucho temblor, porque esta palabra es para respetarla, con mucho respeto tomarla y con mucho amor agradecerle a Dios, porque aún estamos en el periodo de la gracia, aún hoy es día de salvación, no sabemos mañana qué pueda pasar, pero si estamos en las manos de Dios, no debemos por qué temer, porque dice que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Él nos va a guiar, o sea, no nos va a abandonar, nunca, porque la eternidad es de Él. Dios los siga bendiciendo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, porque tu misericordia es eterna, Señor. Gracias porque en tu palabra, Señor, vemos que tú eres el Rey y que tu venida está tan cerca, más cerca que nunca, Señor. Que tú estás preparando a tu pueblo, Señor, en medio de estas circunstancias de la vida, en medio de estas tormentas que se han levantado, Señor. Pero sabemos que la confianza en ti, la sangre de Cristo, tu Espíritu Santo nos has dado, tú como armas, la palabra de Dios, para poder vencer, Señor. Y como dice Apocalipsis, ellos me han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio. Ellos han vencido, Señor. Gracias porque tú hablas de tu iglesia. Y gracias, Señor, por este trono de la gracia que aún está abierto, que aún hay oportunidad, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos sinceramente, a cambiar la forma de vivir, a arrepentirnos, a dejar el pecado, a odiar ese pecado que nos quiere llevar al infierno, a odiarlo, Señor, y a vivir en santidad, porque tú nos amas, Señor, y no es tu voluntad que nos perdamos, ni que se pierda ninguno, sino que todos, Señor, vayamos arrepentidos ante ti, Señor, sinceramente. Ayúdanos a ser valientes, porque el reino de los cielos es de los valientes. Líbranos de ser cobardes, Señor. No queremos estar en la lista de los cobardes, porque en Apocalipsis tú dices que los cobardes no entran al reino de los cielos, sino que tendrán el lloro y el crujir de dientes. Líbranos, Señor, líbranos de estar dentro de ese grupo del crujir de dientes. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Un abrazo bien grande desde acá. Y qué alegría un día poder volvernos a encontrar. Y sabemos que todo pasará, todo pasa en la vida. Lo bueno pasa y lo malo también, pero nuestro Señor Jesucristo es eterno. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, después de esta gran enseñanza, de cual nos ha invitado a la palabra de Dios, de que debemos permanecer en santidad para que el Señor nos llame a su presencia, sea que Él venga o nos llame antes. Lo más importante
es como la esmeralda, hay una esperanza en Él. Quiero recordar, hermanos, mañana los que quieran acompañarnos en ayuno, vamos a estar en ayuno en línea. ¿Qué es en línea? Ustedes en su casa y nosotros acá. Pero el ayuno no es cuando está haciendo un aseo o estamos haciendo alguna labor en nuestro hogar, no. El ayuno es como habla en la palabra del Señor cuando Jesucristo fue al desierto, en un lugar calmado, donde podamos escuchar la voz de Dios. Entonces, escoja un lugar de tu casa y nos acompaña en las horas de la mañana, a la hora que tú quieras, hasta el mediodía, ¿sí? Lo importante es humillarnos delante del Señor y vamos a pedir por nuestra nación, por nuestros hogares, para que el Señor nos bendiga, nos provea todo lo necesario para estos días que vamos a estar en confinamiento o en aislamiento por esta situación. También dice en la palabra de Dios que cuando ellos iban en el desierto, el pueblo de Israel, y usted significa que es un desierto, es un lugar donde no tenemos como los supermercados, las tiendas. Ellos dependían de Dios, dependían directamente de Él. Y Dios le daba carne, le daba pan, bueno, el maná, que es parecido al pan, ¿sí? Y le daba de comer, le daba sombra, le daba luz, en la noche luz y en el día sombra. Lo que quiere decir que cuando iban al desierto, Moisés siempre levantaba un altar y le entregaba las ofrendas o el holocausto al Señor, ¿sí? Daban ofrendas de agradecimiento por lo que el Señor en medio de la nada, en un desierto, pongamos un momento en medio de un desierto, es en medio de la nada donde no hay agua, donde no hay absolutamente ni siquiera una planta. Y Dios les proveyó el alimento, el vestirlos, el calzado y nunca les faltó. Lo que yo les quiero decir, hermano, yo sé que estamos en una situación difícil, yo sé que tanto como tú como yo trabajamos el día a día, pero lo que sí sé es que el Señor usará hasta los cuervos para bendecirnos. Hermanos, este es el momento donde tenemos que demostrarle a Dios si verdaderamente queremos su palabra. Los que quieran entregar sus diezmos y sus ofrendas, yo sé que no podemos salir, el día lunes podemos salir, pero los hermanos que deseen pueden guardar los diezmos y ofrendas en su casa. Y el día en que podamos movernos, ve y los presenta delante de Dios. Ahí donde tenemos que demostrar que verdaderamente le creemos a Dios. No es el momento de criticar, no es el momento de juzgar, no es el momento de hablar mal al pastor que está con hambre de dinero, no, hermanos. Lo que yo quiero es que la bendición tuya no se pierda. Yo también trabajo el día a día y yo sé que el Señor usará hasta los cuervos para bendecir a mi hogar. Y llegará eso, porque cuando uno le entrega al Señor en medio del desierto, como hizo Moisés, Moisés lo entregó y mire cómo Dios los bendijo grandemente y nunca padecieron de hambre o necesidades de calzado. Así que los invito a ustedes, hermanos, si tú crees en la palabra de Dios y estos momentos donde debemos demostrar que verdaderamente Dios es ese Dios que nosotros adoramos. Guarden los diezmos y ofrendas lo que el Señor les permita. Y cuando lo podemos encontrar, preséntelo allá delante de Dios, mostrando la fidelidad al Señor. Hermanos, para nosotros cada día es agradable poder orar por ustedes. Dios los guarde, los bendiga y ojalá un día podamos volver a abrazarnos, volvernos a abrazar, a darnos un abrazo como hermanos en Cristo. Anhelo estar un día nuevamente con ustedes, anhelo volverlos a oír, anhelo con mi esposa visitarlos, si podemos visitarlos. Hermanos, cualquier pregunta o cualquier inquietud puede llamarnos al número personal o por WhatsApp, por videollamadas. Es bueno que nos llamemos los unos a los otros. Si tú puedes llamar a tu hermano, al que tienes al lado, o lo puedes llamar por el WhatsApp o llamarlo, dale una palabra, hermanos. Y seguiremos enviando las reflexiones todos los días en la mañana. Espero que esto nos ayude a unirnos más. Dios los bendiga, hermanos, y que verdad la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en ustedes y en mi hogar.